Babylon, and we're going to our father's land. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero Ken Benzue o Zank Cristiae Simicruz. En el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial, nuestro casi corresponsal ya oficial en África, Jordi Reo, el cual es parte del cuerpo de voluntarios de la Unión Africana y se encuentra en Etiopía, en Addis Abeba. Nos va a hablar sobre las turbulencias que están pasando en Etiopía, nos va a explicar desde su punto de vista lo que está pasando y cuál es la solución. Como sabéis, hace unas semanas, a través de unas protestas, se mató a un cantante de la tribu del pueblo Oromo y a partir de ahí la policía ha matado a más de 166 personas. Pues bueno, Jordi nos va a explicar cómo el gobierno etíope está lidiando con estos disturbios, cuáles fueron sus fuentes, cuál es la actualidad en Etiopía. Espero que disfrutéis del programa. Como siempre, antes de empezar, me gustaría mandar un saludo muy fuerte a todos nuestros oyentes y nuestras oyentas, que cada vez sois más los asiduos a este programa. Un saludo muy fuerte a los directores, Josimar Oyonozen y a Moisés Mbumba Meñán. Y bueno, y un saludo muy fuerte a todos y todas los que nos apoyáis y colaboráis con nosotros. Antes de empezar, como cada semana, os dejo con la recomendación semanal de la librería africana United Minds y a la vuelta empezamos con esta entrevista con Jordi Reo sobre Etiopía y sus revueltas. Desde United Minds vamos a recomendar esta vez el libro de Nuestra hermana Guafiestas de la autora Amata Ido. Ella es de Ghana y este libro es una novela, pero es una novela muy curiosa porque digamos que ella empieza a contar su historia cuando viaja a Europa, como ese sueño europeo que tiene, viaja allá a estudiar y de pronto le empiezan a pasar una serie de cosas, empieza a observar una serie de realidades, ¿no? Tanto coloniales como en cuanto al patriarcado, y mientras ella va narrando su historia aparecen una serie de poemas, cartas, canciones, ¿no? Que al principio te choca un poco, pero luego es como que le da un ritmo al libro súper bonito y muy muy chulo y como con muchas ganas de seguir leyendo. Y hace también una parte muy interesante del libro, es cuando hace una reflexión sobre cómo ella percibe de ese por qué esos africanos que salen con la intención de estudiar y volver a África, pero finalmente no vuelven, ¿no? Y yo creo que lo explica muy muy bien y muy entendible. Así que recomiendo mucho este libro, es uno de mis libros favoritos. Buenos días. Jordi, ¿estás ahí? Sí, buenos días. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Buenas tardes, Jordi. ¿Podrías presentarte para aquellos que no te conocen? Efectivamente. Mi nombre es Jordi Reo. Soy un joven ecuatoguineano que ahora mismo se encuentra residiendo en Etiopía y está haciendo un año de voluntariado juvenil con la Unión Africana en el departamento, la división de juventud en concreto. Perfecto. Muchísimas gracias por coger nuestra llamada. Ya te tenemos casi como nuestro corresponsal de África, porque creo que te vamos persiguiendo allá por donde vas. Hicimos un programa sobre Ruanda y hemos hecho otros temas también. Así que te lo agradecemos mucho por ser nuestros ojos y nuestras orejas en el continente. Desgraciadamente parece que en las últimas semanas ha habido una escalación en lo que es la violencia en Etiopía. ¿Nos podrías explicar, primero de todo, cuál es la situación con respecto al Internet? Porque creo que se os ha cortado o se cortó la Internet durante un par de semanas. ¿Podrías explicarnos un poco cuál fue la situación? Sí, efectivamente. Hoy estamos a martes 14 de julio y el Internet se cortó el martes 30 de junio. Es decir, ya llevamos 2 semanas que no hay acceso a Internet en todo el país. Yo estoy uno de los afortunados, ya que
hay organizaciones internacionales y misiones diplomáticas que sí que se les ha facilitado acceso a Internet, ya que por su perfil y su trabajo en el país pues necesitan ya. Entonces la Unión Africana, por ejemplo, cuenta con Internet, y varias embajadas que están localizadas en Addis Abeba también cuentan con Internet. No son todas, de hecho nuestra embajada de Guinea Ecuatorial aún no le han brindado acceso a Internet. Entonces están dando paulatinamente, y aquí estamos, mucha gente alrededor del recinto intentando conectarse, porque fuera de aquí no hay Internet. Vaya, y entonces lleváis 2 semanas así, y simplemente aquellos que tenéis la suerte de estar trabajando en organizaciones que han sido coincididas el privilegio de tener Internet, podéis conectaros. Para aquellos que no conocen Etiopía, con respecto al tema del Internet y el desarrollo tecnológico en general, ¿cómo describirías el impacto que esto puede tener en el pueblo etíope? El impacto, me refiero, del acceso al Internet. A ver, el país puede seguir funcionando, ya que es un país que, por gracia o por desgracia, pues no está tan abierto al mundo, ¿no? Entonces es bastante... depende mucho de sí mismo en ese sentido. Entonces la mayoría de las actividades diarias se pueden desarrollar internamente. Entonces por teléfono, mensaje, se pueden seguir llevando a cabo. Ahora bien, estamos en 2020 y no hay rincón en el mundo que no sufra de un apagón de Internet. Entonces hay muchas nuevas tecnologías también, muchas empresas tecnológicas, muchos servicios que se hacen online. Entonces en los últimos años el país que ha dado un salto tecnológico, se está dando, ¿no?, al 4G, es decir, entonces hay muchas aplicaciones como Ride, que es el equivalente al Uber americano. Entonces todas estas actividades se hacen online. Entonces ahora está paralizado, junto con el coronavirus, que la gente ya estaba trabajando desde casa, y eso aumentó la demanda de Internet, hizo que bajaran los precios, y ya todo el mundo estaba contento, por fin el Internet es más accesible, y ahora lo cortan. Sobre todo la juventud, porque al fin y al cabo, como país africano, la juventud es el mayor porcentaje de población, pues lo sufre y están impacientes. ¿Es correcto considerar Etiopía, tú que eres un trotamundo y has estado también por varios países de África, ¿es correcto considerar a Etiopía uno de los países más desarrollados de África, o tienes otro punto de vista? No. De los más desarrollados no es. Ahora bien, de los que más potencial de crecimiento en los próximos años tiene, sí que lo es. Ahora bien, como es un país que la inversión extranjera está muy controlada, es muy exigente, lo que limita mucho. Por ejemplo, si usted quiere invertir, le costaría, tiene que invertir mínimo $200,000, lo que no es fácil. Entonces, es un país que con mucho potencial, pero que a día de hoy no es el más desarrollado ni nada menos. Es decir, un ciudadano ecuatoguineano no tendría nada que envidiar a la vida de un etíope de a pie. Interesante, muy interesante. Bueno, si no te importa en este punto, si quisieras presentar el primer descanso musical a nuestros oyentes. Sí, mira, el primer descanso musical es el artista etíope Gildas Casa, con su canción Shakura. Es una canción que habla al fin y al cabo de amor, un poco de un hombre que quiere casarse a una mujer y cómo lo hace, ¿no?, para conquistarla. Lo peculiar de esta canción es que yo le llamaría Afrobeat etíope. Interesante. Vale, pues escuchamos. Aquí se escucha mucho Afrobeat.
Ajá. Y el etíope baila que no veas. Es decir, interesante. muchos dirán que es un país muy diferente y todo, que África del Este no está tan... No escucha tanto música de África del Oeste, pero aquí se escucha mucho. Perfecto. Así que, bueno, os dejo con Gildas Casa. Perfecto, y a la vuelta entonces hablamos sobre el conflicto social que está habiendo en Etiopía. Muchas gracias. Shalanchir wude nea nea nere henela chuviye mataun chakuye lela ulun tiche tiche አይኖችሽ ከዓይኖቼ ይነጋገራሉ ልብሽም ከልቤ ይተዋወቃሉ ሕይወቴ ሰመረ በፍቅርሽ አማረ መጨነቄን ጥዬ Sei la cabana, sei la cabana, nes la cabana, la cabana, sei la cabana, sei la cabana, nes la cabana, la cabana. ሰመረ በፍቅርሽ አማረ መጨነቄን ጥዬ ሰይ ላገባ ነው ሰይ ላገባ ነው እኔስ ላገባ ነው ላገባ ነው ሰይ ላገባ ነው ሰይ ላገባ ነው እኔስ ላገባ ነው ላገባ ነው በሚተረክ ውበት አይኔ ሲያይ ጠፍቶ ተሾምኖ ፍቅርን አየሁ ባንቺ ተሞልቶ የአይኖቿ ነጸብራቅ እንቁን የሚያስንቅ የጥርሷ ማፍንዳቅ ከዋክብት ሚደርቅ ለአዳምም ሔዋንን ፈጠራት ለሳራም አብራምን የሰጣት ከዙፋኑ ሰጠኝ አንቺን ከላይ አዎ ከላይ ሰይ ላገባ ነው ሰይ ላገባ ነው እኔስ ላገባ ነው ላገባ ነው ሰይ ላገባ ነው la gabaron, nes la gabaron, la gabaron. Bienvenidos de vuelta a La Llave, en La Voz de los Sin Voz. Seguimos aquí con nuestro compañero, nuestro reportero de África, Jordi Reo. ¿Podrías, por favor, explicarnos un poquito, o sea, nos has explicado que se ha cortado el internet, pero nos podrías explicar las causas? ¿Qué es realmente lo que está pasando en Etiopía desde tu entendimiento? A ver, claro, no se ha cortado el internet por voluntad para fastidiar a la población, es decir, es una causa de seguridad, es una medida de seguridad a causa de que asesinaron a un artista, un cantante etíope de la etnia oromo, que era muy influente, es decir, ganó mucha popularidad hace unos 3 años y porque en un concierto multitudinario
las autoridades le pedían que hiciera un discurso patriótico como a ellos les gusta, cuando en ese entonces mucha gente pues desaparecía o era asesinada por varias razones que podemos entrar luego. Y entonces él aprovechó su momento de gloria para hacer un discurso patriótico, sí, pero decir que él no está contento ya que muchos de sus hermanos y hermanas están muriendo en este momento. Entonces, eso cayó como un chorro de agua fría al antiguo régimen. De hecho, fue el antiguo régimen que finalizó hace 2 años. Y la población se sintió muy escuchada y representada, ¿no? Ya que un artista a este nivel pues decía las verdades. Tenéis que tener en cuenta pues eso, que Etiopía está en transición, ¿no? Estamos en 2020, pues en 2018 empezó el gobierno de Abiy, que es el actual primer ministro, que sería como el equivalente a presidente en la ecuatorial. Pero es una transición un poco incompleta, ¿no? Digamos que el antiguo gobierno tuvo que abdicar por las presiones civiles, ya que llevaba unos 20 y pico de años como mismo régimen y la población estaba ya cansada de ese régimen. Entonces Abiy subió al poder, pero era como del mismo partido, digamos, ¿no? Pero bueno, está cambiando las cosas y se suponía que su mandato acaba ahora en septiembre de 2020. Y de hecho habían ya elecciones preparadas para finales de agosto. Ahora bien, con la situación de coronavirus se han tenido que aplazar. Estamos en estado de emergencia, entonces toda actividad que movilice a mucha gente en un mismo espacio y todo se está cancelando. Entonces, ya cuando todo el mundo tenía la esperanza de ir a votar para elegir el presidente que ellos querían, el gobierno, el partido, pues llega el corona y se ha cancelado, se ha aplazado, sin fecha próxima. Además, bueno, tenemos varios otros proyectos a nivel nacional que están un poco revoltosos, ¿no? Tenemos la presa en el río Nilo Azul, que es la parte del Nilo en Etiopía. Eso es lo que está a punto de causar la guerra entre Egipto y Etiopía. Efectivamente. Cuéntanos. Cuando, por ejemplo, tengo un amigo etíope, rápidamente me dijo: Jordi, estos son los egipcios que han comprado a gente para que maten a este cantante y así la gente se vuelve loca y hay inestabilidad en el país y pueden ganar más tiempo los egipcios, ¿no? Es decir, hay muchas cosas en el país y la gente está un poco con ganas de cambio, ¿no? Es decir, y mira que el etíope, a diferencia de otros pueblos africanos, yo lo veo bastante más tranquilo, ¿no? Es muy suyo, muy patriótico, pero que no te atracan así por así, ni son tan violentos a primera vista, ¿no? Pero sí que cuando les tocas algo suyo lo defienden. Esta vecina joven de 30 y pico de años, le dices ahora hay que ir en guerra en Egipto, coge lo que haga falta y se va, ¿eh? No es que la gente se quede en casa con miedo. Pero bueno, pues eso, entonces... hay algo que me interesaría saber, no sé si estás a punto de explicarlo, pero como bien has dicho, el cantante era no sé si es una etnia, una tribu, un pueblo, me atrevería a decir pueblo oromo, pero ¿cuál es la relevancia de eso? ¿Hay tribalismo en Etiopía? Sé que en el pasado nosotros en este programa hemos cubierto lo que era el genocidio del pueblo Amhara en Etiopía. Pero ahora estamos con un cantante oromo. ¿Qué es lo que está pasando ahí entre las diferentes tribus o los diferentes pueblos? Efectivamente, hay un poco de rifirrafe entre los diferentes grupos étnicos. Como grupo étnico no estoy hablando entre 2
dos personas de dos etnias diferentes, sino a nivel político, ya que el antiguo régimen lo que hizo es crear un estado federal étnico basado en las etnias. Etiopía es un país que tiene más de 80 etnias, entonces no es que haya 80 estados, pero sí que las etnias principales, las con más mayoría, pues sí tienen su estado, que se rigen ellos mismos con sus propias leyes, su propio idioma y todo esto. Hasta ahí bien, ¿no? Pero por ejemplo tenemos Addis Abeba, que es la capital, que es una ciudad federal, en la cual ninguna etnia es mayoritaria. Ahora bien, es cierto que al ser un país que el idioma oficial es el amárico, el idioma federal es el amárico, pues toda persona que hable amárico, esencialmente una persona amara, pues siempre tendrá más oportunidades de trabajo, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que, por ejemplo, yo soy un joven, he nacido hace menos de 20 años en un pueblo en el estado de Oromo, no tengo por qué saber amárico, es decir, mi educación es en Oromo, y hasta cierto punto que se pasa al inglés. Entonces, eso ha creado que haya más desconexión, ¿no?, entre los pueblos. Todo el mundo se siente etíope, pero no todo el mundo conoce al vecino. ¿Y qué pasa? Que Addis Abeba, la capital, que fue elegida a dedo por su centralidad y porque a la mujer de Menelik, el emperador, en el 1800 y algo, le gustaba, pues eligió esa ciudad. Pero está rodeada a día de hoy políticamente de lo que es el estado oromo. Entonces hay muchos oromos, muchos grupos que consideran que Addis Abeba pues pertenece a su estado oromo y que ellos se sienten que no tienen poder, porque digamos que el poder siempre ha estado en manos de la gente del norte, y recientemente diríamos la etnia Tigray, el antiguo presidente era Tigray, y eso, que los oromos, que son casi un 30% es decir, la segunda etnia junto con los amaras mayoritaria en Etiopía, pues no se sienten empoderados. Entonces mucha gente pues les convence con este discurso y hay radicalidad. De hecho, han impresionado a muchos políticos oromos. Ahora, principal, hay un líder, Jawar, disculparme si lo pronuncio mal, que él es un ciudadano etíope, pero tiene nacionalidad americana. Etiopía es un país que no acepta la doble nacionalidad. Pero bueno, se le excusó y se le volvió a dar la nacionalidad etíope. Y él pide que ahora, que llegado septiembre, que haya un gobierno de transición realmente, si no hay elecciones, pero que haya un gobierno de transición. Pero su manera de actuar es un poco radical, utiliza la juventud pues para causar disturbios. Entonces mucha gente ya ha muerto en sus manos, perdón por la expresión, pero a causa de esos ideales, ¿no? Y él casualmente es oromo, pero lo que ve, él quiere formar parte de ese gobierno de transición, quiere poder. Eso crea bastante inestabilidad. El centro de gobierno oromo se ha movido ya a Addis Abeba hace unos años, cuando no está. Es decir, intentan poner presión, ¿no? Tienen todo su derecho, pero hasta cuando se pierde la vida. Pero básicamente es curioso, ¿no? La muerte de este cantante, aunque fuera oromo, ahora se ha descubierto. Al principio se decía que era la policía, ahora ya se ha descubierto que fueron alguien tigray que pagó a alguien oromo para matarle. Oh, wow. Pero ¿cuál es la trama para ello? No se sabe aún, se está investigando. Ha habido, ya te he dicho, desde que murió hace 2 semanas, tanto Addis Abeba como el estado oromo ha estado revuelto en instabilidad, tanto social como política. Y en Addis Abeba se logró controlar después de 5 días, pero imagina, la situación era la siguiente. El grupo radical oromo, digamos,
saliendo a la calle, destrozando cosas, destrozando mobiliario público, incluso privado, la gente local saliendo a luchar contra ellos, los militares intentando estabilizar la cosa. Es decir, era como ya te digo, nadie toca lo suyo. Una pregunta, Jordi. Has tocado un tema que para mí como guineoecuatoriano es muy importante. Cuando hablamos de tribus y de etnias y demás, y hablamos al mismo tiempo del ejército o los militares, ¿hay un grupo específico que esté sirviendo en el cuerpo militar o tienes una representación de todos los pueblos cuando hablamos de militares, de policías y demás etíopes? Tienes una representación de todos los pueblos. Digamos que aquí se tiene mucha cura de eso, ¿no? De la representación étnica en lo que es el Estado federal, lo que es el país. Es decir, se tiene mucha cura de ello. Entonces los militares pertenecen al Estado, entonces hay una diversidad. Perfecto, muchas gracias. Pep, continúa con tu narrativa, perdona que te cortara. O sea, estás explicando que básicamente ha habido varios disturbios que consiguieron estabilizarlo en Addis Abeba, pero en otras partes la policía, bueno, los militares les ha costado un poquito más controlar a la población. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden estos oromos que están en la calle protestando? Porque no están protestando solo por la muerte de este cantante, ¿no? Claro, se mezcla varias cosas. Y lo que piden, bueno, es justicia, porque han matado. Piensa que en principio se pensaba que era la policía quien había matado. Entonces la policía al fin y al cabo pertenece al gobierno. Entonces, ¿por qué el gobierno mata a un cantante tan influyente? Es porque es oromo, es porque tiene una causa para proteger a los intereses de su etnia. Entonces, varias gente salía por varios motivos, ¿no? Y el problema ha sido la violencia utilizada ahí, que al fin y al cabo el ciudadano que vive pacíficamente, que va a trabajo, que tiene sus hijos, pues esto no le interesa, y si viene alguien a destrozarle su casa, pues va a proteger su casa y también va a salir a pelear. Eso es lo que ha pasado. Y porque dentro de la etnia oromo hay diferentes grupos, no sé si llamarlo clan, no sé cómo se organizan, pero hay diferentes grupos. Entonces es un poco, la gente a veces no tiene nada que perder, y cuando no tiene nada que perder ve un poco de revuelto y entonces también se une sin saber las consecuencias, que ahora quizás no era el momento y esto, pero bueno, nunca es el momento, ¿no? Como quien dice. Pero, ¿qué ha pasado? Entonces, el gobierno, que intenta ser un gobierno abierto, transparente, corta el internet. Entonces, eso ya te da un poco a desconfiar, ¿no? Aunque creas que el internet se puedan difundir informaciones erróneas, al fin y al cabo son derechos. Entonces, sí, el internet cortaron incluso las llamadas, cortaron los mensajes durante 1 o 2 días. Y veo que también han muerto más de 160 personas, ¿no? Sí. Hasta la fecha, no sé si estamos ya en los 200, pero la última vez que miré, que creo que fue la semana pasada, estábamos en más de 166 muertes solo por las protestas violentas, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, por ejemplo, si estamos hablando de la muerte del cantante, él nació en una ciudad que se llama Ambo, que está en el estado Oromo. Entonces su familia quería enterrarle ahí. Pero los políticos, liderados por ese señor Jawa, querían que se enterrase en Addis Abeba, ya que para los oromos Addis Abeba formó parte de su territorio, ¿no? Un poco jugar con eso, ¿no? Secuestraron el cuerpo para llevarlo a Addis Abeba, que ya veíamos, y luego los militares tuvieron que devolverlo, el gobierno, a la familia. Incluso se mató a un familiar. Madre mía. Bueno, sigue. No, que un poco, aunque unos tengan razón
en unas partes y otros tengan razones en otras partes, aquí todos se están mojando las manos y todo el mundo ya quiere que el gobierno estabilice la situación, porque lo que pasa es que en las demás regiones, los demás estados, está todo tranquilo, pero están sufriendo las consecuencias del Internet. De acuerdo. Bueno, del Internet y supongo que de todos aquellos que han muerto también, ¿no? Efectivamente. Bueno, en este punto me gustaría dejar a nuestros oyentes con el segundo descanso musical. Como hemos estado hablando de este cantante que se llama Hakalu Hundessa, no sé si lo he pronunciado bien. ¿Tú tienes mejor entonación, Jordi? No. Vale, pues le dejaremos como Hakalu Hundessa, que es el cantante oromo que fue asesinado, y la canción se llama Maalan Jira. Seekanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Ogalaaleetiya qotiyyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa. Ogalaaleetiya qorra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa. Ogalaaleetiya sulultalooniin tiksu darabaatti galchiidha. Ogalaaleetiya yooman dhufeesi akka ansirraa fagoon jira. Maalaan jira maalaan jira yaga yaani maalaan jira caccabsee na nyaatee jira. Ani jiru yaga ani jiru kukkutee na nyaatee jira. Kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waa morma abdatee yaga maalaan jira caccabsee na nyaatee jira. Nu addaan bahu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin.
kaafanii siidaa dabalee suurii Koogalaaleetiyaa erga nu daangeessanii barree ture buulee Koogalaaleetiyaa waddeessi jiraa gubee amboorraa calaqqiisi Koogalaaleetiyaa narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoo mafee Mada nafe aga Dane mada nafe caccabse nyaate lafe Anin jiru yaga Dane anin jiru kukkute nyaate turi Chuwa jetti simbirro nalkani yaga Dane chuwa jetti simbirro nalkani Nama garaan ane ilmamu narkani yaga Dane malan jira caccabse nyaate jiran Malan jira yaga Dane malan jira caccabse nyaate jiran Anin jiru yaga Dane anin jiru kukkute nyaate turi Kote nami chisanii darbate yaga Dane kote nami chisanii darbate Rafeen buluu namni warma abdate yaga. Bienvenidos de vuelta a La Llave, la voz de los sin voz. Bueno, seguimos aquí con Jordi Reo, que nos ha estado poniendo al día sobre todo lo que está pasando en Etiopía. Ahora, como bien sabes, en La Llave no nos gusta hablar solo de problemas, pero también de soluciones. Supongo que como guineo ecuatoriano, estando en Etiopía, no es que tengas muchas soluciones en tus manos, pero me gustaría saber qué es lo que has oído dentro de los organismos de la Unión Africana. Sabemos que la Unión Africana tiene como política no entrometerse en los afaires interiores de los otros países, pero sería interesante saber qué se está cociendo. ¿Cuál crees que es la solución para minimizar el conflicto en Etiopía? Sé que hemos hablado hoy bastante sobre el tema de Oromo, pero también sabemos que ha habido un genocidio silencioso con el pueblo Amhara. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en Etiopía y en la Unión Africana para resolver tanto este problema étnico como otros? Bueno, primero también quería resaltar que no solo ha sido el pueblo Amhara, es decir, hay muchos, entre los 80 grupos étnicos que se han mencionado antes, muchos han ido sufriendo ese silencio, desaparecer o muerte, efectivamente. Entonces son muchos grupos étnicos que lo sufren, ya sean mayoritarios o minoritarios, y digas o no, el Estado federal, tal y como está ahora, está un poco en contradicho, ¿no? Que no se sustenta. No se sustenta porque al fin y al cabo, si todos son etíopes, pero se rigen por su gobierno étnico, imagínate, tú no eres de esa etnia y resides ahí. También te sientes discriminado, ¿no? En tu propio país. Tiene sus ventajas, es decir, para promover la cultura, el idioma, la manera de regirse, ¿no? Pero también tiene sus contraqués si quieres mantener esa unidad nacional. Entonces ahora viene de un régimen que ya ha caído, son 2 años solamente, los cambios se consiguen en mucho más tiempo, pero el coronavirus les ha caído como un chorro de agua fría, las elecciones deberían haber ocurrido. Vemos que ha habido elecciones en otros países en África. Es decir, que quizás se puede hacer, ¿no? Pero al fin y al cabo no es recomendable por las autoridades sanitarias. Pero la solución es eso, un poco que la gente pueda decir lo que quiere, elegir el gobierno que quiere, y eso dará un poco de legitimidad si se hace democráticamente, ¿no? Que es como se espera después de muchos años. ¿Podrías explicar para aquellos, Jordi, para aquellos que no entendemos mucho sobre estructuras estatales, qué significa un Estado federal, en pocas palabras? Sí, un Estado federal significa que internamente el país se rige por diferentes mini países. Es decir, imagínate
Guinea Ecuatorial se divide por provincias, ¿no? Imagínate que en vez de provincias lo llamamos estados. Entonces sería un estado federal. ¿Qué significaría, por ejemplo? Bioko Norte tendría su propio parlamento, como su propia estructura de país, sus propias leyes, que podrían ser diferentes a la región sur, o a la región sur de Bioko. O a Bioko Sur, efectivamente, o a Nobol. Entonces, normalmente es un estado federal, sirve muy bien cuando es un país que tiene mucha población y que hay diferentes naciones. En África todos los países podríamos ser federales, ya que nos fundamos por diferentes grupos étnicos que podrían traducir como diferentes naciones. Pero es un estado que es muy costoso. Es muy costoso porque muchas cosas se duplican. O sea, muchas cosas se duplican con respecto a que tendrías, como si dijéramos, presidentes y vicepresidentes, a otro nivel obviamente, pero tendrías como jefes de ese estado federal, ¿no? Y eso es lo que duplica la faena. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que la solución sería abrir nuevamente la democracia, dar espacio para que la gente pueda demostrar su enfado o su descontento con el gobierno, tener unas elecciones? Y mi pregunta es, como voluntario de la Unión Africana, ¿qué papel juega la Unión Africana en todo esto? Sobre todo teniendo ¿cómo se dice? Su headquarters, su sede principal, teniéndola en Addis Abeba, en la capital de Etiopía. ¿Qué papel juega la Unión Africana en todo esto? Juega un papel muy pequeño, la verdad. Juega un papel muy pequeño porque, como muy bien has dicho antes, no se interfiere en los asuntos internos del país. Entonces la Unión Africana está aquí, físicamente sí, pero políticamente no está aquí. Es decir, ya puede estar en Etiopía como en Guinea Ecuatorial, que si hay un problema interno, la Unión Africana lo que hará es enviar un comunicado, como lo hace con cualquier problema, animando a que se estabilice, y al fin y al cabo por su legitimidad, pues dando apoyo al gobierno elegido por el pueblo, a no ser que el pueblo sea aniquilado directamente por el Estado. Entonces, cuando la Unión Africana sí que puede interferir. Solo cuando hay una masacre o un genocidio es cuando puede interferir. Y para que se decrete esto, pues normalmente va con retraso. Es decir, ya pueden morir 160 personas. Por números, por desgracia, significa muy poco. Y no ha sido en manos de un grupo terrorista identificado o por manos del gobierno, ha sido por revuelta. Entonces, la Unión Africana no tiene más peso ahí que el gobierno de Guinea Ecuatorial para animar que se estabilicen las cosas. Bueno, de acuerdo, Jordi, pues muchísimas gracias. Ahora bien, sí que claro, al estar aquí, pues, y como tiene derecho a proteger a sus funcionarios, su personal, y las vías diplomáticas, pues sí que tienen una legalidad que todo personal de la Unión Africana pues tiene derecho primero para ser evacuado si las cosas fueran a mayor, pero no nada más como políticamente. De acuerdo. Muchísimas gracias, Jordi. Cabe recordar que los estados, los africanos, no han dado aún mucho poder a la Unión Africana, y es por eso que muchos proyectos de la Unión Africana están en el limbo sin implementarse, porque no hay contabilidad, ¿no? Sí, que no hay responsabilidad en cuanto a ejecutar los proyectos. Para ir acabando, yo lo que sí que animo es decir, cuando pasan estos temas, a veces pues son gracias a los medios internacionales tipo BBC, Al Jazeera,
a CGTN o CNN que nos enteramos, ¿no?, de estas cosas. Es decir, es como que dentro de África a veces no sabemos lo que les pasa al vecino. Entonces sí que deberíamos involucrarnos más en los asuntos que pasan en el continente, ya que nos afectan y si queremos unir nuestras voces tenemos que expresar solidaridad cuando uno sufre. Cuando uno está bajo una situación insostenible o de instabilidad o depresión o todo tipo de injusticia, ¿no? Es interesante lo que dices, Jordi, sobre todo en el contexto de George Floyd y el revuelo que ha habido por el asesinato de George Floyd a manos de un policía, pero como hemos oído, más de 166 personas, mayoritariamente oromo. Sé que ha habido también varios policías que han sido muertos dentro de este número de 166, pero creo que estamos hablando de 4 o 5 policías que posiblemente fueran también oromo, pero que no haya habido ese mismo revuelo en la diáspora africana, en los afrodescendientes, ni dentro de África mismo, ¿no? Creo que eso es muy importante lo que estás diciendo, que nos enteremos más de lo que está pasando en el continente y que también protestemos con la misma energía y con la misma indignación por la muerte de un afroamericano que por la muerte de africanos, en este caso gente del pueblo oromo. Bueno, en este punto y con tu permiso, si no te importa presentar el tercer descanso musical a nuestros oyentes y a la vuelta pues podríamos hacer un mensaje al pueblo guineano en particular y al africano en general desde tu voz como trotamundo. ¿Cuál es el tercer descanso musical que nos tienes preparados? A ver, es otro artista etíope, es un DJ, se llama Rovnan, ganó hace 2 años, si no estoy errado, el premio al mejor artista africano, y la canción que me gustaría proponer se llama Lingerish. Perfecto, muchísimas gracias, Jordi. ለገልጽሽ ቃላት አጣሁልሽ ጠፋና የምለው ገና ሳልጀምረው እንግርሽማ እንድታውቂው ልሞክር ቃል ልደረድር ከየት ብዬ ልጀምር ነይ እንግርሽማ ልገጥምልሽ ሞከርኩና ቤቱን ከየት ልምታው ያንቺ ፍቅር ቤት አይበቃው ሄይ እንግርሽማ እችል መስሎኝ ዘርፈው ቃላት ገጣጥም እኔም ብሎ ባለቅኔ ሄይ እንግርሽማ አቅቶኛል ገልጽሽ እንኳን ልግስሽ ብቻ ይወድሻል ልጅሽ አይ ልጅሽ ወድሻል ልጅሽ ምዬ ሞትን ባስቀረው ላንቺ ብዬ በላይ ላንቺ ደስታውን ልረፍረፍ ያርገ የሰማዩ ልቡ የታመነ አሜን በላይ ላንቺ ደስታውን ልረፍረፍ ያርገ የሰማዩ ልቡ የታመነ አሜን እንግርሽማ ዛሬ ትልቅ ሰው ተብዬ ለሰው ልታይ እንጂ ላንቺ የማላድግ ልጅ ለምሳል ልጅ እንግርሽማ
ይለዋል ባንቺ ሲሉት ብቻ ይተዋል ስምሽ ያበርደዋል ሄይ ሄይ ይገርሽማ ድጋሚ ልፍጠር ብሎ ምርጫ ቢያቀርብልኝ አንቺን ለው ድገምልኝ አይ ድገምልኝ አይ ናይ እንገርሽማ አድጌያለሁ በእጆችሽ ሰው ነኝ በምክርሽ ጠብቆኛል ጸሎትሽ ፍቅሬ አንቺ ነሽ ተወቂው ይወድሻል ልጅሽ ብዬ ሞትን ባስቀረው ለአንቺ ብዬ እማማዬ እማማዬ ቃላቶች ስላጣሁልሽ ሙዚቃዬ ፍቅሬን ይንገርሽ እማማዬ እማማዬ አደዬ በላዬ Bienvenidos de vuelta a La Llave, la voz de los sin voz. Estamos aquí con Jordi Reo, que nos está explicando la situación de Etiopía y el pueblo oromo en particular. Bueno, Jordi, después de todo lo que nos has contado, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes africanos? ¿Qué mensaje le das de esperanza o para mirar al futuro a la juventud africana? Sí, es en relación un poco al mensaje que había dado antes del descanso musical. Tenemos que interesarnos más por lo que pasa en nuestro continente. Para ello quizás es frecuentar más estos medios de comunicación africanos, tanto estatales como en las redes sociales o medios informales, porque el saber pues te da poder. Uh-huh. Y te da un discurso que puede ayudar a tus hermanos africanos. Y esto no solo los medios de comunicación, es también empezar a fomentar un poco nuestras propias industrias, nuestros propios negocios. Es decir, si hablamos de la industria del cine, no mirar tanto películas de Hollywood, sino hay muy buenas películas africanas. Tenemos la industria de Nollywood, tenemos la industria de Sudáfrica, que hacen muy buenas películas, y todos los países al fin y al cabo tienen una que otra película o documental o serie que merece la pena y que al fin y al cabo estás alimentando a nuestros propios compatriotas. Uh-huh. Eso por otra parte, y ya por un poco lo que son las revueltas y conflictos. Si quieres cambio, sí que es cierto que para que haya cambio hay que haber revueltas, uh-huh. Pero al fin y al cabo también hay que pensar, ¿no?, en las consecuencias y en cómo se hace. Uh-huh. Cómo se hace, por ejemplo, ahora estamos viendo el caso de los oromos, que al fin y al cabo tiene una causa justa, pero la manera como se está gestionando, pues se les ve como rápidamente los malos de la película. Entonces hay que ser un poco más inteligente, ¿no? Y cuando uno quiere cambio tiene que utilizar la inteligencia y la creatividad y no solo la violencia, ya que la violencia trae más violencia y el cambio estará basado en violencia y no es lo que es el mejor futuro, ¿no? Para un estado, para una nación o para un continente. Este es mi mensaje. Muchísimas gracias. O sea que puedo decir algo que creo que es muy importante, el mensaje que estás dando, y es que cuando el cambio se consigue a través de la violencia, los cimientos de la nueva nación, de la nueva sociedad, estarán basados en esa violencia, ¿no? Y entonces es importante que cualquier cambio social, por lo que tú estás diciendo, sea de una manera más pacífica, para asegurarnos de que los cimientos de esa nueva sociedad están basados
en la igualdad, en la transición, en una pacificidad y que no hay ese nerviosismo de que a la que llegue el cambio seguiremos matándonos los unos a los otros porque habrá esas reyertas, ¿no? Esas unfinished business, como dicen los ingleses, ¿no? Habrán gente que querrá revancha, que querrá acabar con aquellos que han matado a su padre, a su abuelo, a su tío y todo lo demás. Creo que es un mensaje muy importante. Uh-huh. Y por último, ya definir que, bueno, todo conflicto étnico no tiene cabida de ser en un continente que quiera progresar y quiera una unión y hablar todos en la misma voz. Al fin y al cabo, es un punto fraco que tenemos y que puede destabilizarnos muy fácilmente. Entonces, quien quiera destruir una nación, estudia los grupos étnicos que hay, invierte en uno, le dice el otro ha hecho esto, el otro ha hecho esto, y aunque sea verdad, no todo el mundo de ciudadano de a pie no es el que lo ha perpetrado y es el que más lo sufre. Entonces, toda lucha debería estar exenta de conflicto étnico o interés étnico. Difícil, fácil dicho, difícil, no difícil, pero complicado implementarlo en el continente según lo que estamos viendo en la actualidad en casi todos los países. Pero muchísimas gracias por tu tiempo y por tu mensaje y por actualizarnos sobre el tema de Etiopía. Mucha suerte, cuídate mucho estando ahí en Etiopía y saliendo a las calles, que creo que el corte del internet no es el mayor problema que hay entre el COVID y todo lo demás que está pasando. Tenéis que tener mucho cuidado. Bueno, recordarte que esta es tu casa, tu radio. Si hay alguna actualidad de África que te gustaría compartir con nuestros oyentes y conmigo, por favor, siéntete libre de contactarnos. Y por último, no sé si tienes algún mensaje para nuestros oyentes, algún mensaje que te gustaría darles. Sí, básicamente es tener un juicio propio, es decir, no creeros todo lo que sale o lo que dicen en los medios de comunicación. Al fin y al cabo, la vida es más grande que lo que sale en una pantalla pequeña que se focaliza en un pequeño lugar. Entonces, estoy mirando ahora a la calle y todo se ve tranquilo. Ahora bien, bajo esa tranquilidad sabes que hay algo más. Y ese algo más acontece tanto aquí como en nuestro propio país y en todos los países del mundo. Entonces, siempre estar un poco alerta, informar desde varias fuentes y no dejarse manipular fácilmente. De acuerdo. Este mensaje también va para mí mismo, ¿eh? Para ti mismo. Todos aprendemos cada día. Uh-huh. Eso es importante. Muchísimas gracias, Jordi, por tu tiempo. Espero que todo vaya bien por Etiopía, que se tranquilice la cosa pronto. Y no sé, a ver si te dan una extensión en el cuerpo de voluntarios de la Unión Africana, porque a nosotros nos ha ido muy bien que vayas viajando por diferentes países de África. Un saludo. Que den oportunidades a otros jóvenes. Ajá. Y cuidaros mucho de la pandemia que aún no está acabado y va para largo. Uh-huh. No queremos más muertes. Perfecto. Muchísimas gracias, Jordi. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, espero que hayáis disfrutado de la entrevista y de la información. Habéis oído a Jordi. Debemos de preocuparnos un poquito más por lo que pasa en el continente africano. Así nos acostumbramos a ser conocedores de la situación sociopolítica de nuestros vecinos y también de nuestros hermanos y hermanas africanas. Bueno, ya sabéis dónde encontrarnos, okenvenzue@gmail.com, okenvenzue en Facebook o en Instagram me podéis encontrar en Zank Ezimi y si no, en mi Facebook personal, Zank Ezim. Y recordar, otra África es posible.
قتل الشوت قتل الشوت قتل الشوت حول حالك وخصتقمت تقمت تقمت حول حالك فنستقمت تقمت تقمت فقولي بلع شمعتي تشمعتي تشمعتي حول حالك وتقمت كم تمالي الله كم تفلتاي قتل الشوت قتل الشوت قتل الشوت قتل الشوت حول حالك وخصتقمت تقمت تقمت حول حالك فنستقمت تقمت تقمت فقولي بلع شمعتي تشمعتي تشمعتي حول حالك وتقمت كم تمالي الله كم تفلتا 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 كم تمالي الله ويزارو كم تفلتا ويني وينوي وين توريتي زي بعصس نروح عدلك وينو نعطيك فوقي لعن ما تقرأي كزافري بأوز ما تخلو يسألن خبرين دعلو بأوز ما تخلو يخلن خبرين دعلو واواي آي تعلم منك بقدم كبتلتي سباوي ترن صادق ونرتي قدماي تعبوت تنمنت قنيتا زحلاوي الطريق يتتا قدماي تقلب بالي تقاشي قرعات عين حبشاي قدم ما استحلني عدينا حلم لالوي ديري اوتي شمتي عبئم نطخي طيقة باتي حافتي يقوز الشتاي يا بنت كمان تغمتي حافتي يقوز الشتاي يا بنت كمان تغمتي تقبلي تقاشي قرعات عين حبشاي هذا ما يستحلني حفتي حلي وعلى بايد بنت العي كسيك على بايد بنت العي كسيك وعلى بايد بنت العي كسيك ماي بنت راي بنت راي بنت راي روي بنت راي بنت راي بنت راي بنت راي روي بنت راي بنت راي بنت راي بنت راي روي بنت أبت أبت لا 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 فضتك حبابني حوي حبابني والبت كان تريد كان كله سكيك حبابني أدومتكي يستحلي عكوني شلو بلي أورد لي نعي أوحي تطابق عبكم فرخي أورد لي نعي أوحي تطابق عبكم فرخي قدومتك يستحني تدريوس عززني بنت لي 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 كستك ترمي بنت لي 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 كستك ترمي بنت لي روي بنت بنت لي بنت لي روي بنت أبت أبت لا لا روي لا لا روي أبت بنت لي بنت لي بنت لي بنت لي بنت لي كستك ترمي بنت لي بنت لي بنت لي بنت لي بنت لي بنت لي
بنتل ويلو ويلي بنتل